Hola, soy Neida Peña y esto es Mujer Imparable, un espacio seguro y auténtico donde exploramos lo que a veces se deja fuera. El carácter, la autenticidad, el miedo al no puedo y al no sé cómo. Cada semana compartiré conversaciones reales con mujeres que se atrevieron y están construyendo negocios con alma y con propósito. Aquí hablamos de abrazar lo más valioso que tienes, el poder de ser tú. Porque cuando te reconoces, tu historia comienza a cambiar. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque yo recuerdo que cuando te conocí, era una persona con la que era incluso difícil llegar a acordar, sí, o difícil llegar a decir, mira, tienes que seguir este paso. Ella siempre encontraba la forma de no hacerlo. O encontraba... A la final, no recuerdo el nombre de esa cliente y ella me dice como que vamos a hacer la actividad, la tarea. Y yo, bueno, fulanita de tal, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dice, bueno, yo soy gerente del Banco de Venezuela y yo puedo ayudarte con un crédito para que tú dejes de trabajar a domicilio y montes tu propia peluquería. ¿Qué es para ti ser una mujer imparable? Es muy duro porque ya he repetido esta pregunta en todos los episodios que he grabado, que más adelante van a ver y yo no pensé que me fueran a hacer la pregunta a mí. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de Mujer Imparable, una experiencia de Neida dedicada a empoderar a las mujeres a partir de historias reales. Hoy, como es el primer capítulo, pues tenemos que dar un poco de contexto acerca de qué es una mujer imparable, porque Neida es la persona perfecta para crear este tipo de proyectos y porque ella es la ideal para poder liderar a otras mujeres a que puedan lograr sus metas, ayudarlas a crecer. Bueno, ella me dice, John, me encantaría contar un poquito sobre mi historia. Estoy buscando a alguien que pueda quizás explorar un poco dentro de mí para poder contar cómo nace este proyecto y por qué pues soy la persona indicada para liderar este proyecto. Y yo le dije, bueno, cuenta conmigo. Neida, bienvenida a tu propio podcast. Ay, gracias, John, por aceptar la invitación. Para mí era súper importante el poder primero contar mi historia, contarle a la gente cómo surge esta idea, el por qué lo estoy haciendo, ya que yo considero que soy una mujer imparable y de allí parte todo. Entonces, para mí era necesario conseguir una persona que sepa de dónde vengo, cuáles han sido mis inicios y qué mejor persona que John, que fue la primera persona o el primer mentor que yo tuve hace unos años atrás. Y él fue el causante de que Neida saliera a las redes sociales por primera vez en pantalla. Gracias a John yo pude crear los primeros videos con muchísimo miedo, con muchísimo temor. Esos fueron los videos que yo creé como en el año, no sé, pandemia, sí, 2019, 2020, por allí. Él fue esa persona que se encargó de decir, Neida, eres un diamante en bruto, vas a salir, lo vas a hacer así, aun cuando tengas miedo lo tienes que hacer, y gracias a él pude romper el miedo a las cámaras. Y la persona que estoy viendo ahorita es completamente diferente a la persona que yo conocí. Fue el cambio que ha tenido Neida en todo este proceso brutal. Y la veo, hablamos un buen rato, y fue también entender toda su historia, su contexto, qué ha pasado durante este tiempo, y verla con una actitud tan diferente me alegra muchísimo. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque yo recuerdo que cuando te conocí, era una persona con la que era incluso difícil llegar a acordar, sí, o difícil llegar a decir, mira, tienes que seguir este paso. Ella siempre encontraba la forma de no hacerlo, o encontraba la manera de sabotearse a sí misma, de quitarse méritos, de activar el síndrome de la impostora para terminar no accionando, y obviamente pues vemos un cambio completamente diferente. Cuéntame cómo nace este proyecto, pero antes de entender, porque obviamente este proyecto nace acá, pero hay un montón de historia atrás. Sí. Háblame de tus inicios como trenzadora. Bueno, yo empecé a trenzar, John, yo creo que desde antes de nacer, porque Dios colocó el talento en mí, pero el talento realmente lo fui explorando a través de la necesidad. Okay. Yo fui madre a los 16 años, para esas personas que pues apenas me están conociendo. Mi primera hija nació en medio de ser una hija rebelde, estar en plena adolescencia y no seguir la guía de los padres. Entonces, bueno, quedo embarazada, igual seguí estudiando. Nunca pensar en dejar los estudios ni nada, siempre pensar en seguir y en continuar. A los 20 años vuelve, se repite la historia con el mismo papá de mi primera hija. Siempre doy gracias a Dios por ello. En aquel entonces nunca lo entendí, el por qué era la misma persona, pero todo tenía un propósito.
A los 20 años quedo embarazada de Angelina y viene como esa situación difícil de necesidad. O sea, como a los 20 años tengo una niña que tiene 4, una bebé recién nacida y dejo a Angelina a los 25 días de nacida con una señora que hoy en día pues le agradezco siempre, ella sabe quién es, el hecho de estar ahí para nosotras. Ella ¿Tú me la estabas empieza dónde? en San Cristóbal, qué pena, San Ok. Cristóbal, Venezuela. Ajá. Y bueno, esa fue como la persona, un pilar, aparte de pues mi familia, porque yo vivía con mi mamá. Fue esa persona que Dios colocó en el camino para estar siempre allí, dándome el sustento de decir, Neida, no te puedes parar, tienes que seguir, tienes que echar para adelante, yo cuido a las niñas y tú échale bolas al trabajo. Bueno, Y empecé a en ese trabajar. tiempo tu esposo, el papá de las niñas... No, nunca conté con su apoyo. El Ok. papá de mis hijas, yo le doy gracias a Dios porque él ni me dio ni me quitó. Y yo siempre como madre me encargué de enseñarle a mis hijas a respetar. O sea, Ok. él es tu papá, lo tienen que amar, lo tienen que respetar y él en su mundo, en su vida, una vida completamente distinta. No quisiera hablar de esos temas acá, pero una vida que no iba alineada a la mía. Ok. Entonces, le doy siempre gracias a Dios también porque lo alejó Ok. y nunca me involucró en sus cosas, pues. Entonces, en ese tiempo, Neida, madre soltera. Madre soltera. Buscando Exactamente, soluciones. buscando soluciones. ¿De dónde venía el sustento tuyo en esa época? ¿Cómo Fui trabajando, te reinventabas? trabajé de promotora, trabajé como cajera en Movistar, me acuerdo, trabajé en el hipermercado El Garzón. Ya con las dos niñas. Ya con las Ok. dos niñas, pero con la primera. Ya con Angelina, que es la segunda, el único trabajo que yo vi así como en el momento fue el Castillo de las Telas. Ok. Y en el Castillo de las Telas es cuando dejo a Angelina a los 25 días de nacida y empiezo a trabajar cortando telas. En ese momento lo más duro para mí era como lidiar con el maltrato psicológico que se tiene en ese tipo de trabajo y que tratan un poco mal el personal. Conmigo no, yo pues no pasé ese periodo, pero de escuchar todos los días por el pasillo, ver chicas llorando porque siempre es que había son una mala jornadas muy palabra. largas, ¿o no? Sí, son jornadas muy largas, va, desde yo la recuerdo mañana. cuando iba a acompañar quizás a un familiar, porque en mi familia no hay, mi mamá no cose ni nada, pero sí llegué a ir varias veces a diferentes locales que trabajan con telas y tú decías, wow, las jornadas Desde eran que muy uno largas. entra hasta la tarde, sí. O sea, yo tenía horario completo porque a mí me interesaba era ganar Claro. lo mejor, pues. Y un día como cualquiera, mi hermana iba siempre a mediodía a llevarme almuerzo, como a darme palabra, apoyo. ¿Tu hermana es mayor que tú o menor? Mayor, mi hermana me lleva 14 años. Okay. Mi hermana fue la que hizo el papel como de mamá. Yo siempre la he puesto a ella como mi superhéroe, esa persona que ve lo que yo no era capaz de ver. Okay. Y ella iba a mediodía como a hablar conmigo, a darme palabra, Neida, como va y me llevaba mi comida para que yo pues no aguantara hambre. Claro. Y me apoyaba en ese sentido. Y un día como cualquiera ella me dice, Neida, ¿usted por qué no se retira de acá? Usted no está para cortar telas, ¿por qué no se pone a hacer lo que a usted siempre le ha gustado, que es el tema de la belleza? Y me acuerdo tanto, John, que yo le dije con mucha rabia y frustración, ¿usted cree que yo limpiando pisos y siendo ayudante voy a comprar pañales y leche? Y ella me dice, pero calma, o sea, calma. Usted sabe muy bien que en la belleza se genera dinero. Y yo, no, bloqueadísima. ¿Y ella me dice, cómo nació de ti? ¿Cómo sabía ella que a ti te gustaba esto de la belleza? Porque yo peinaba siempre a mis amigas en el colegio. O sea, mis amigas que probablemente pues vean este episodio, tal vez sí, tal vez no, ellas siempre me han recordado que de primero a sexto grado yo les hacía peinados, después en el otro colegio, y siempre han dado peinando a la gente cuando no había nada que hacer. Entonces todos lo recuerdan, menos yo, pero sé que eso siempre estuvo ahí. Entonces mi hermana como que me dice, mira, Neida, 15 días y en esos 15 días pues tú no logras como conseguir lo de los pañales y la leche, yo te ayudo. Entonces yo como que me aventé. ¿Qué? Ella te dice renuncia aquí. Renuncia acá, yo te apoyo. Si en estos 15 días no logras solucionar, pues yo te ayudo. Y yo dije, bueno, tú me estás dando la palabra de que si yo en esos 15 días no tengo pañales y leche, esto me ayuda porque esa era como mi cruz. Claro. O sea, yo hoy en día todavía digo, amo a las mujeres que logran planificar a sus hijos o a esas familias que se toman el tiempo para planificar a sus hijos porque el tema de la crianza es completamente distinto. Sí. Entiendo a todas esas mujeres que quedan embarazadas y no tienen el sustento porque todo se vuelve caótico en tanto a tiempo, gastos, economía, educación. No, ella piensa diferente. Muy diferente. Entonces le hice caso a mi hermana, empecé a trabajar de ayudante de peluquería, me fue muy bien, John. Empecé a ganar muy distinto, a conocer gente, a aprender cosas que no sabía. ¿Y esa búsqueda de esta peluquería fue
¿Te fuiste? Esporádica. Ok, Fue ¿te allí fuiste a la orden? a pedir trabajo. Ok. Ay, no están buscando un ayudante de peluquería porque a mí siempre me ha gustado empezar desde abajo. Pienso Ok. que si entro desde el primer cargo puedo ir escalando y Ajá. puedo aprender muchas cosas. Y entonces conseguí trabajo de ayudante de peluquería allí mismo en San Cristóbal, en una peluquería en Barrio Obrero. Aprendí a secar cabello a punta de cepillazos en la mano porque la señora atendía a puras personas esas mayores que sus peinados son todos glamurosos. El Y estilo de esa época así eso, como... ajá, esos secados que son así Ajá. todos quietecitos. Bueno, esa señora me enseñó a cepillar y siempre se lo voy a agradecer. Y ya como que uno caduca en un espacio, uno dice, ay no, aquí ya aprendí lo que tenía que aprender y me voy. Y así fui rodando como en 2, 3 peluquerías más, hasta que un día me conseguí un letrerito frente a Farmatodo que decía, se solicita chica para hacer trenzas. Ok. Y yo decía, esto También una peluquería. sí, pero Ok. yo decía, esto es otra cosa, esto no es de ayudante, ya no voy a repartir café, ya no voy a limpiar pisos ni a limpiar vidrios, que eso también me gusta porque es parte del servicio, pero esto es otra cosa, ¿qué será eso de hacer trenzas? La señora me hizo la entrevista, me preparó, me dijo qué era lo que iba a hacer y en 8 días, John, yo superé a la dueña del salón. En 8 días ella me fue soltando su clientela, me pagaban 200 bolívares semanales, que para mí 200 bolívares era wow. Y me di como a conocer ahí en ese lugar hasta que llegó el dueño de la peluquería del Sambil. Y me hizo como la propuesta de, mira, me han hablado de tu trabajo, lo haces muy bien y ahora quiero proponerte que vengas a trabajar en mi empresa. Y yo, ¿y este pedazo de loco qué? Porque vivía odiando a todo el mundo. Yo odiaba a todo el que se me atravesaba. A esa edad yo pensaba que todos tenían la culpa de lo que a mí me pasaba y mentiras. Todo era... lo que me pasaba era en base a mis decisiones, pero no lo entendía. Y bueno, estabas muy joven también. Muy joven, exactamente, muy cabeza hueca. Y el señor me hace como la propuesta y yo, usted me está diciendo que voy a ir a ganar 3, 4 veces lo que gano aquí, eso es puras mentiras. Y él me dice, bueno, hagamos algo, no te retires de acá, ve y pruebas en mi salón, haces una prueba más nada, y así tú te sientes segura de que no estás dejando esto por irte a trabajar conmigo y estás confiada. Okay. Bueno, yo fui, hice la prueba, a él le gustó el trabajo que yo hice y me puso a trabajar 8 días. Y en 8 días yo saqué 4 veces lo que sacaba en ese salón. Claro, y era un centro comercial, para quienes no conocen, que era muy importante en la ciudad. En ese tiempo era el centro comercial el boom, más grande el más de la conocido. ciudad. Sí. Y pues en ese tiempo pues yo creo que había mucha fluidez económica, Sí. aparte de que en los centros comerciales va mucho turista, entonces el cliente que pasa por allí no es un cliente... ¿Cómo se dice esto, John? El cliente que está siempre con nosotros. Es un cliente muy rotativo. Sí, es un cliente, no va a ser el cliente fiel recurrente que saca mucho tiempo, sino que es el que... esa era la palabra que estaba pensando, sino es un cliente esporádico que va y viene. Entonces se baja una niña, se subía otra niña, se baja una niña y ya mi mente empieza a trabajar en base a números. Claro. ¿Cuántas niñas tengo que peinar en el día para ganarme esto? No sé qué. Y empecé a trabajar hasta los días de permiso. O sea, siempre era enfocada en trabajar. Y gracias a ese trabajo, mi mente empieza a cambiar porque veo la oportunidad de volver a estudiar. Okay. Entonces yo decía, bueno, ya con este trabajo le puedo pagar a la señora, puedo comprar los pañales y la leche tranquila, que era lo la señora que te cuida a la niña. Yo decía, ya ahora sí puedo comprar pañales y leche tranquila, le puedo pagar a la señora que me cuida a las niñas y puedo empezar a estudiar, algo que había paralizado. Okay. Comencé la universidad, seguí trabajando, entonces ahí ya trabajaba y estudiaba, ya no me daba tiempo de nada. Y a veces las niñas dormían hasta con la señora. ¿Y qué estabas estudiando tú? No había tiempo, yo soy técnico en informática. Imagínate. Bueno, gracias a Dios me preparé, estudié en la universidad. Ahí también viene como una historia, porque ya en el 6º semestre yo ya no quería, o sea, yo sentía que no rendía ni física, ni mental, ni espiritualmente, ni nada. Aparte que quizás descubriste que y quería como, probablemente la informática no era lo tuyo, sí te gustaba. Todavía no había descubierto que eso no era, pero yo quería retirarme era por cansancio, porque sentía que ya no daba más. Y cuando fui a congelar, una amiga se me atraviesa como en el camino y me dice, yo no te voy a dejar que congeles. Y ella sabe quién es, ella es mi Elizabeth, una amiga que admiro muchísimo y le tengo mucho amor por no haber dejado que yo dejara eso ahí a mitad, sino que terminara. Y ella me decía, Neida, yo he visto tu esfuerzo, o sea, tienes que terminar. Y ella se convirtió como en mi sombra. Te voy a ayudar, estos son los trabajos, esto es lo que hay que presentar, prepárate en esto, prepárate en aquello. Y yo tengo que ser muy sincera, o sea, yo me gradué gracias al apoyo que esa mujer me dio en el último semestre porque yo sentía que humanamente sola no lo iba a lograr. Qué curioso que ya llevamos 3 mujeres, ¿no? Tu hermana, la señora que te ayudaba. Que siempre me ayudó con las niñas y Elizabeth. Siempre habían personas externas que Dios colocaba allí.
Me gradué de la universidad, me doy cuenta que el sueldo que me iban a pagar por mi carrera... ¿Tú te graduaste? Sí me terminé graduando. Y cuando recibí el título lo recibí pues ya con mis hijas, ya era muy distinto. Entonces, ya después de todo ese tema me doy cuenta que al graduarme, al ver que con el título era un horario de oficina y no iba a ganar lo que yo estaba ganando. Y quizás en me el sorprende salón. que te hayas graduado porque obviamente tú ya estabas con la pasión por la belleza. Sí, pero era como, realmente eso fue como un reto como personal. un reto, sí, es que realmente uno lo empieza y quiere terminarlo. Pero no era un reto personal por mí, sino que en mi familia no hay ninguno de mis hermanos estudiaba en la universidad. Entonces tenía como ese reto moral de la cultura que nos enseñan, que tenemos que graduarnos y ser alguien en la vida y bla, bla, bla. Entonces yo me lo metí aquí entre ceja y ceja. Yo quiero ser la primera en mi familia que se gradúa en la universidad. Hoy en día lo veo diferente. Claro, o sea, hoy en día ya no obligaría a mis hijas a estudiar en la universidad si no lo desean. Es muy distinto. Y ya después yo dije, el Sambil fue mi mejor escuela. Me puse como la meta de 3 años completicos. Ya a los 3 años como que ya sentí como que ya ahí no era, ya uno caduca, ya uno llega a un momento en el que uno dice en este espacio ya no es. Trabajé siempre por una cartera de clientes, aunque a uno no lo dejaban como hacer intercambio de números. Yo siempre me buscaba mis estrategias sin saber qué eran estrategias y los clientes me dejaban los numeritos en el uniforme. Cuando me retiré con una cartera de clientes de 200 clientes. ¡Wow! Y era el telefonito ese Nokia que uno mandaba mensajito por mensajito. Bueno, yo pasé por esa etapa de escribirle cliente por cliente y bueno. Después de eso empecé a trabajar a domicilio, me retiré un 31 de diciembre. Me acuerdo que ese señor me dijo, nos vemos el 2 de enero porque usted tiene 2 hijas. Y yo como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y él me dijo, porque yo sé que usted necesita el trabajo. Hasta el día de hoy, toda la vida le voy a agradecer por su exigencia, porque era un jefe un poco tosco. Pero gracias a eso, él me fue formando sin darse cuenta. Porque yo veía sus falencias como jefe y yo decía, yo algún día cuando tenga un negocio yo no quiero ser como él. Y me fue forjando. Cuando me retiré empecé a trabajar a domicilio con mi maleta para aquí, mi maleta para allá. Y duré como, yo diría que como medio año trabajando a domicilio. Hasta que un día en la casa de una cliente ella me dice como que, Neida, ¿tú por qué nunca hablas? Siempre que vienes a atenderme, tú nunca hablas. Lo que pasa, John, es que en el tema de la belleza, y ustedes saben que es así, la mayoría de estilistas y todo eso pues son como catalogados de chismosos, problemáticos y todo lo demás. Y yo nunca me he catalogado por ser ni problemática ni saber la vida de nadie, o sea, nunca me ha interesado eso. Y yo decía, si el cliente me cuenta algo y después quiere saber de mi vida, no, yo no le voy a contar de mi vida. Entonces yo era calladita, ella me decía, este es el peinado, esto es lo que voy a hacer, y yo... Hasta que un día ella me dice, mira, Neida, ¿por qué tú nunca me preguntas ni qué hago, ni qué ejerzo? La clienta quería chismear. Sí, la cliente me quería enseñar, John. Y ella me dice, en 3 oportunidades. En la primera me dice, a la próxima cita, cuando yo me siente en la silla, tú me vas a decir, mira, fulanita de tal, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo, bueno. Cuando llego en la siguiente cita, ella me mira, Neida, no me has preguntado yo qué hago. Ay, yo, pero me ponía nerviosa, o sea, a la final no recuerdo el nombre de esa cliente y ella me dice como que vamos a hacer la actividad, la tarea. Y yo, bueno, fulanita de tal, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dice, bueno, yo soy gerente del Banco de Venezuela y yo puedo ayudarte con un crédito para que tú dejes de trabajar a domicilio y montes tu propia peluquería. Yo me quedé así como tú te quedaste. Yo también me quedé y yo, o sea, usted me estaba mamando gallo, o sea, ¿qué cuento de? Yo sé que esa era una prueba y usted me estaba evaluando y todo lo demás. Me dice, no, Neida, de aquí en adelante, esto que tú acabaste de hacer, lo vas a hacer con todos tus clientes. Ella me estaba enseñando y yo no sabía. Ella me dice, Neida, nosotros no sabemos qué persona tenemos sentada en nuestra silla. Tú no sabes si es un ingeniero, un abogado, un arquitecto, la persona que el día de mañana te va a tender la mano o tú le puedes tender la mano a esa persona. Y entonces ella me dijo, de ahora en adelante, cada cliente que tú atiendas le pides el número, el nombre y a qué se dedica. A ti no te interesa más nada, si está divorciada, si tiene hijos, no. El nombre, a qué se dedica y el número. Cuando usted necesita un abogado, usted va a su teléfono. Cuando usted necesita un ingeniero, usted va a su teléfono. Esa fue la primera lección de vida para yo empezar a conocer a mi cliente ideal o al tipo de cliente con el que yo trabajaba y no sabía.
De ahí en adelante esa señora me dice, me vas a traer todos estos requisitos, yo te voy a ayudar, y de ahí nace el proyecto de Peluquerías Neida en Barrio Obrero, que fue la primera peluquería claro. que logré montar en San Cristóbal. Cuando yo empecé a trabajar contigo, tú ya estabas por salir de esa Sí, ya peluquería. estaba por salir de Ajá. ahí, ajá. Bueno, la peluquería comenzó en 2012, logré tener varios colaboradores, personas que admiro muchísimo y agradezco públicamente por estar allí, por apostar a esta loca soñadora, porque siempre me han visto así como una loca soñadora. Ah, esa es la loca de los sueños que anda hablando y gritando por ahí por las calles, pero habían personas que sí me estaban escuchando y que hoy en día me recuerdan con mucho amor y cariño porque fui una pieza fundamental en lo que son hoy en día. Y de esas personas que trabajaron conmigo, hay muchas que han emprendido y están en diferentes partes del mundo. ¿Y tú eso eras la líder de la...? Exactamente, Okay. sin saberlo, porque Ok. nunca sabía que era un líder. O sea, yo abrí negocio y todo lo demás sin conocimiento de Negocio, nada. aviso, contrato, ven. Ajá, y ya, y listo, sí. Sin Ok. conocimiento de nada, que es lo que yo hoy en día pues le enseño a mis alumnas a que no cometan todos esos errores. Y bueno, John, el negocio duró 2012, 2016, 4 años. Ok. Se abrieron 3 sedes, todo lo demás. 3 sedes. Sí, logré tener 3 sedes. Ok. ¿Y cómo hacías para poder gestionar? Porque si bien cuando uno habla de sedes, habla de estandarizaciones, de procesos. ¿Cómo hiciste para Fue caótico, multiplicarte John. así y no morir en el intento? Fue caótico porque sí sentí que en algún momento de mi vida morí en el intento por desconocimiento, porque estaba en todas las sedes, todos los clientes querían era conmigo. Entonces salía un poquito aquí, salía un poquito allá, salía un poquito acá, hasta que un día mi hija mayor, que siempre ha sido una niña muy sabia desde pequeña, me dice, mamá, ¿por qué nosotros no podemos tener una vida normal? O sea, siempre estamos en la peluquería de lunes a domingo, nosotros nunca vamos al parque, nunca vamos al cine, o sea, yo quiero tener una vida normal de un niño normal. O sea, ese reclamo me hizo a mí pisar tierra. Yo efectivamente vivía todos los días en la peluquería, John, hasta los domingos. Okay. Yo, la peluquería, era todera, amante al servicio, al cliente, pero me olvidaba de lo más importante que era Neida y su familia. Okay. Entonces, bueno, en ese entonces también tuve una pareja que agradezco a esa persona por haberme formado, porque gracias a esa experiencia pues también soy lo que soy hoy en día. Esa persona me llevaba como 14 años, entonces fue otra experiencia de aprendizaje. Y fueron 3 años de esa relación donde también pues fui madurando al vivir con una persona que también tiene tanta experiencia, pues tú vas aprendiendo. Y en el 2016 muere el papá de mis hijas por las acciones que él venía haciendo. Me dan la visa americana en ese momento y cierra los locales. Entonces viene como ese torbellino de emociones, no entendía nada de lo que estaba pasando, cierro el sueño, cierro la empresa, decido ya ¿Cuál era el plan? Cerrar y qué no hago. había plan en ese momento, pero viene un caos emocional donde la Neida como de 25, 26 años dice, ¿y ahora qué hago? O sea, cierro negocio, pasar el duelo del papá de mis hijas. Tengo una visa americana, pero ajá, ¿qué hago? En ese momento usted no le da importancia a nada de un documento. Y bueno, mi hermana como que me dice, Neida, ha llegado el momento de que hueles. Y yo, ¿cómo que huele? Me dice, es que tú siempre has sido grande cuando eras pequeña, entonces ha llegado el momento de que empieces a volar. Y a lo mejor de pronto hasta mi mamá va a ver esto y ella nunca supo el cómo yo planifiqué y el cómo hice para irme, pero mi hermana fue esa persona que me dijo, ha llegado el momento y te tienes que ir. Yo organicé todo con mi hermana en 8 días. ¿Qué? Mi hermana me dijo, las niñas se quedan conmigo, tú te vas, no pasa nada, y es momento de que te vayas, o sea, de que seas esa Neida adolescente que nunca fuiste. Yo decía, ¿cómo puedo ser Neida adolescente si ya ahora soy grande, ya no tengo la misma edad? Estamos hablando como de 25, 26 años por ahí. Claro, tú viviste todo muy rápido. Todo al revés, no quemaste las etapas natural. Y yo le hice caso a mi hermana con mucho miedo, con mucho temor, salí a Panamá. Antes de esto se me pasó por alto comentarte que mi hermana fue la que me impulsó en la enseñanza. Cuando tenía los salones yo fui pionera, fui la primera persona en Venezuela en dar capacitaciones a nivel nacional. También tuve la oportunidad de venir acá a Colombia y dictar talleres en Cali, en Medellín, no recuerdo en qué otra ciudad. Pero también nace el tema de la enseñanza porque mi hermana ve que soy empírica, que tengo paciencia y que soy buena para enseñar. Entonces, cuando ya cierro salón y todo eso, ya hay muchos alumnos en diferentes partes de Venezuela y todo eso.
Entonces salgo a Panamá en el 2016 y duró prácticamente como 6, 7 meses y ahí es donde conozco al papá de Sofía. Al conocer al papá de Sofía, conozco como esa relación que nunca tuve, el noviazgo del helado. ¿Él es de Panamá? No, es venezolano, pero vive en Panamá. Y conozco como a ese noviazgo del helado, de vamos a caminar al parque, de un abrazo bonito, y tenía mi edad. O sea, entonces yo decía, uy, esto es como raro, yo nunca había vivido esto, qué bonito es tener un noviazgo. Y me fui como conociendo, empieza como ese descubrimiento de la Neida adolescente que nunca tuvo esa oportunidad de estar sola porque siempre estaba para sus hijas, y como que me engancho. Fueron 15 días de ese enamoramiento y él me dice como que, amor de verano. Neida, si tú quieres yo te espero, ve a hacer lo que tengas que hacer y yo te espero. Y yo decía, este loco, o sea, este es como de otro planeta, ¿cómo que me va a esperar? Y él me dice, pero si no deseas regresar, pues también házmelo saber porque no te voy a estar esperando toda la vida. Exacto. Bueno, salí, tenía una amiga que estaba en Bogotá que me estaba esperando, fui a Bogotá, estuve con ella. Ella en ese momento me hizo como el planteamiento de vámonos a otro país, a Nueva York, creo que algo así fue. Y pues yo como que no, ya tenía metido entre ceja y ceja que yo iba a regresar a Panamá. Me acuerdo que a ella no le gustó la idea. Ella me decía, Neida, pero ya tienes 2 hijas, otra vez a conocer a otra persona. Y yo decía, pero ¿qué tal si ese es el hombre que Dios tiene para mí? Y yo digo que no. Bueno, pasó así, igual duré 45 días por fuera. De Bogotá paso a Venezuela, estoy con mis hijas y se cumple el tiempo de regresar a Panamá. Regreso, estamos 1 año, noviazgo espectacular. Y a mis 30 años recibo la noticia de que estoy embarazada de mi hermosa Sofía. Cuando me llega esa noticia, yo como que recuerdo mis 16 años y lo más tormentoso para mí era cómo le voy a decir a mi mamá que estoy otra vez embarazada. Tenía el trauma y no lo sabía. Yo escondí como que mi embarazo hasta los 9 meses porque no sabía cómo le voy a decir a mi mamá. Estando en Panamá. Hasta que un día Alex me dice, Neida, pero yo no entiendo por qué lloras. Y yo le decía, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que estoy embarazada otra vez? Neida, pero es que tú tienes 30 años y no estás sola y me tienes a mí. Pues entendía, John, sin darme cuenta que tenía el mismo bloqueo de los 16, el mismo bloqueo de los 20 y a los 30 lo estaba replicando inconscientemente. Hasta que logré hablar con mi mamá, mi barriga pues vuelve, crece y todo lo demás. Y ya como a los 6 meses la situación económica para nosotros en ese momento no fue la mejor, que son cosas que la gente no sabe y todo lo ven es a través de una pantalla. La situación no fue la mejor y yo decido salir de Panamá y regresar a Venezuela. Y mi esposo como que me dice, Neida, o sea, no lo puedo creer. A todas estas él me dice, voy a hablar con Dios. Necesito hablar con Dios para que Dios me oriente. Duramos unos días sin conversar del tema hasta que él hablara con Dios y Dios le diera respuesta. Y él me dice, Dios habló conmigo, que muchas personas no entenderán eso. Más adelante les hablo de ese tema. Y él me dice, cuando uno ama a alguien, uno no lo retiene. Y si tú te quieres ir, yo te voy a apoyar. Ay, John, yo no podía creer porque yo no pensaba que él me fuera a decir eso. Y empezamos como ese proceso hacia atrás, creo que fueron 40 o 30 días, no me acuerdo, de para atrás, porque ya había comprado mi pasaje. Y vivimos como ese noviazgo de para atrás hasta que me fui. Bueno, a todas estas regreso a Venezuela, tengo a Sofía en Venezuela, el papá de Sofía queda en Panamá. Los últimos meses de mi embarazo los viví con mis hijas. Fue como esa etapa de amor y odio, porque yo decía, si me amaba, ¿por qué me dejó ir? Yo no entendía nada. Pero yo solo se lo reclamaba a Dios. O sea, si me amaba, ¿por qué me dejó ir? O sea, eso era un amor de mentiras. Y bueno. Y claro, venías también con la experiencia pasada, ya tú decías, se repite. Era muy loco porque yo decía otra vez, mamá soltera, yo sola, con las niñas. Me daba muy duro, John. O sea, los últimos meses de embarazo de Sofía para mí fueron muy duros. Ya igual seguía trabajando con las redes sociales. Yo nunca las solté, siempre las tuve allí, pero en redes sociales yo jamás expuse nada de mi vida, nadie supo nada. Fue un proceso muy interno. Ya llega el nacimiento de Sofía. Mi hermana, mi superhéroe, fue la que estuvo ahí conmigo siempre. Y él viaja a conocer a Sofía cuando Sofía tiene 10 meses. O sea, ya ha pasado un periodo de que te sigo amando y te sigo odiando, pero te amo. Entonces, él viaja a San Cristóbal, él conoce a Sofía, compartimos ese tiempo, se hace MAC con mis hijas mayores, todo fluye bien. Y él me dice, mira, Neida,
como tú tienes papeles, ¿por qué no te vas a Colombia? Yo trabajo un tiempo en Panamá y nos vemos en Colombia. Eso fue el 19 de enero. Y yo digo, sí, está bien, el 21 yo ya estaba en Colombia. Ok. Lo bueno es que Así. para quienes somos de San Cristóbal, pasar a Colombia es 1 hora y ya Sí, uno ve otro y ya mundo uno diferente. está, ajá, ya está en otro país. Pero bueno, John, yo no lo pensé. O sea, yo Claro. le quemé la pólvora. El pana me dijo, sí, nos vemos allá. Yo arreglé maletas, 3 niñas, 3 maletas. Y empezar de cero. Sueño, de empezar de cero. Yo te voy a compartir la foto y a lo mejor la colocamos acá en la imagen. Yo solamente tenía unas maletas, 3 niñas y vámonos. Llegué a Cúcuta, a la casa de mi mejor amiga, de su familia, la amiga de la infancia. Y suena muy duro decirlo, pero llegué arrimada. Es así. Sí, Y normal. agradezco Cuando uno siempre, llega, sí, agradezco siempre porque me tendieron la mano, pero para mí era muy difícil porque salía de mi zona de confort. Claro. Era estar con personas Nuevo diferentes, país. culturas diferentes. Y entro como en ese proceso depresivo, pero no te puedes rendir porque tienes ahora 3 hijas, estás en una nueva tierra. Ya estaba en Cúcuta, porque creo que no lo mencioné, y ya estaba en Cúcuta. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué voy a hacer acá? Y la única, tuve una persona muy especial, otra mujer, que me dice, Neida, te voy a llevar a un lugar, es lo único que tengo en este momento para ofrecerte, no tengo más nada, y me lleva al centro cristiano. Okay. Cuando yo llego con mis hijas y entramos las 3, yo siento un fuego en mi cuerpo y yo dije, Señor, heme aquí, porque a nosotros nos enseñan a tener a Dios en la boca. Si Dios quiere, si Dios lo permite, que Dios te bendiga, que vayas con Dios, pero conocer a Dios es otra cosa. O sea, tener conexión con Dios y aprender a vivir en diosidencia es otra cosa, que yo recuerdo que cuando yo crucé esa puerta, yo dije, aquí me planto y aquí me quedo. No sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar, y me erizo, porque para mí fueron los procesos más duros de mi vida. Dormíamos en una colchoneta en el piso y siempre cuando mis hijas se quedaban dormidas, yo le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué me sacaste de donde yo estaba bien y me trajiste acá a este lugar donde no me siento cómoda? ¿Por qué mis hijas tienen que dormir en una colchoneta si yo allá en San Cristóbal lo tenía todo y no entendía nada? Igual era reclamo tras reclamo, todas las noches era llorando y llorando como hasta las 3 de la mañana. Y bueno, John, en esa iglesia hubo un desconocido que llegó y me tocó la mano y me dice, tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Y me acuerdo que yo le dije, ¿usted habla con Dios? Y él me dice, ay no, usted sí es grosera, ¿no? O sea, como yo le respondí, claro, yo frustrada, odiaba a todo el mundo. Y me dice, muchacha del Carrizo, baja la guardia. O sea, no todo el mundo tiene la culpa de lo que a ti te está pasando. Y vuelve y me pone la mano acá. Uf, yo sentí una cosa en mi cuerpo que no sabía explicar. Y él me dice, ¿tú sabes por qué ese árbol que está ahí da frutos? Y yo súper grosera le digo, pues porque es un árbol. Y los árboles dan frutos. Y él me dice, no, muchacha del Carrizo. Ese árbol dio frutos porque ese árbol se quedó quieto, se plantó, llevó sol, llevó lluvia, vino la tormenta, la sequía, los bachacos le comieron todas las hojitas, lo dejaron sin hojas. Su trabajo. Y aparte de todo, el árbol fue rayado por el hombre que no tiene oficio y va y le hace figuritas. Pero aunque tú no lo entiendas, ese árbol tiene un ramal en toda esta cuadra y si tú intentas moverlo, él no se va a caer. Y Dios te manda a decir que si tú te quedas quieta, Él te va a edificar. Pero como tú no te quedas quieta y pareces una cabra loca, Él no te ha edificado. Y yo decía, este extraño, ¿cómo sabe de mi vida? Y yo decía, claro, yo voy a cualquier país, hago mi clientela, la dejo y chao. Qué fácil era decir, miren, yo hago este servicio, bla, bla, bla. Hacía unos meses atendía a la gente y cuando me picaba el rabo, así vulgarmente agarraba y me iba. No, qué fácil. Sí. Dios te manda a decir que si te quedas quieta, te voy a edificar. Entonces ese día me llama mi esposo y yo le digo, mire, que Dios le manda a decir que yo ya no me voy para ningún lado, que si usted quiere que venga para Colombia, porque yo me voy a quedar quieta, porque Dios me va a edificar. Pero yo no voy para atrás, ni para Venezuela, ni para Panamá. Yo me quedo en Colombia.
Ok. Tomo la decisión de quedarme en Cúcuta, ciudad que yo amo y digo que es ciudad de bendición para quien realmente lo quiera ver así, porque mis momentos más duros y más difíciles fueron en Cúcuta, pero me empiezo a quedar quieta y empiezo a ser obediente. De hecho, lo tengo aquí tatuado en mi brazo que dice que la obediencia no tiene sentimientos. Ok. La palabra de Dios dice que tenemos que dejar de ser emocionales para ser racionales, porque usted a todo le mete la emoción. Estoy triste, estoy contento, pero estoy alegre, ya después estoy frustrado, estoy amargado. No, ser obedientes, a mí no me interesa cómo usted se sienta, tiene que ir a hacerlo. Y Haga ya, caso. haga caso, así. Después de todo eso, consigo trabajo en un salón, después en otro salón, me voy dando a conocer, empiezan las redes sociales para arriba, para arriba, para arriba. ¿Y tú Me qué publicabas empiezo- en esa época? Fotos, Pura foto. solamente fotos y Ok. fotos, pero empieza a cumplirse la palabra de Dios en mí. Si tú te quedas quieta, yo te voy a edificar. Y empieza a subir el tema de los seguidores, que para mucha gente es importante. Hoy en día entiendo que no es importante el tema de los seguidores, sino la comunidad que está ahí respaldándote. Pero en ese entonces los números empezaron a subir muy rápido y ya uno dice, wow, qué chévere. Estuve en una peluquería donde ganaba 60,000 pesos semanales. Tú sabes que 60,000 pesos no es nada. poquito. Son como 10, 15 dólares, algo Eso así. no es nada. Pero no sé de qué manera sobrenatural Dios triplicaba ese dinero. Aparte de que mi esposo me seguía apoyando a distancia, siempre. Él sabe que siempre se lo voy a agradecer, pero se necesitaba mucho más porque eran 3 niñas. Y esos 60,000 se triplicaban. Yo después como que me invitan de otro salón y yo ponía a prueba a Dios. Y ustedes dirán, ¿eso se puede hacer? La verdad es que cuando uno tiene fe, sí, porque Dios te va a sorprender. Y yo le dije, bueno, Señor, voy a ese salón a probar. Ok. Y si yo en ese salón logro duplicar lo que me ganó acá, que eran 60,000 pesos, o sea, qué reto tan pichiche decirle a Dios, dame 120,000. Trabajé viernes y sábado, y en esos 2 días hice 250. Ok, ya. O sea, Prueba superada. prueba superada. Yo dije, aquí estoy, aquí me quedo. Hablé con la otra señora, me cambié de salón, trabajé 1 año ahí, hice mi clientela. Me acuerdo tanto, John, que hice un video que se me hizo viral y en aquel entonces hacer video y que se hicieran virales, eso era un reto, pero era un videíto sencillo ahí a mi manera, no salía yo, nada que ver, yo no me mostraba, pero estaba mostrando un producto y ese video se me hizo viral. ¿Ese era el de la brillantina? De los, ¿Sí? los pintamechas. Ah, me acuerdo. Y ese video se hizo viral, muchos seguidores. Y gracias a ese video empezó la gente a conocerme masivamente acá en Colombia. Y entonces ya me doy a conocer es por el servicio de niños. Empiezo a grabar a Sofía, solo a Sofía. Yo nunca aparecía en pantalla. Empiezo como a salir de la zona de confort, a grabar mis primeros videos, pero era Sofía, solo Sofía. Siempre tuve muchos problemas por el perfeccionismo, porque no tenía esto, no tenía aquello. Pero empecé a grabar ahí a mi manera, los videos se hicieron virales y seguía escuchando la palabra de Dios. Si te quedas quieta, te voy a edificar. Si te quedas quieta, te voy a edificar. Después paso a otro salón más reconocido, donde empecé a trabajar como una marca dentro de una empresa. Ya no fue una empleada normal, sino si tú quieres, yo soy una marca porque ya tengo seguidores y nos respaldamos en alianzas, tú ganas y yo gano. La señora al principio le costó mucho entenderlo. El poder de la marca personal, que te abre puertas y te da oportunidades de negociación donde sea. Pero en aquel entonces yo tampoco lo entendía, Claro. Solo lo hacía como por intuición, no sabía el poder de la marca personal todavía. Y ella me aceptó, yo era la única empleada que tenía un uniforme diferente. Fue un poquito complicada la situación. Sí. Sí, porque pues yo sentía que tenía que enfocarme era en la marca personal, sin logo ni nada. Ah, ¿tú no estuviste dispuesta a yo no me voy a colocar No. a cambiarte por el de la Nunca peluquería? estuve dispuesta, pero Muy siempre bien. con reglas, Claro. desde el inicio para que todo saliera bien. Ahí duré también bastante tiempo y le agradezco a esa persona por haberme dado la oportunidad hasta que llega pandemia. Cuando llega pandemia, la vida nos cambia a todos, pero por lo menos yo me reinventé muchísimo en el tema de la pandemia. Me acuerdo tanto que nos reunieron a todos, hay que recoger sus cosas, todos dejaron las cosas ahí en sus gaveticas, yo sí agarré todo. Ok. Y todos me dicen como que, Neidy, ¿y tú por qué te vas? Y yo no, porque es que yo tengo 3 muchachas. Ajá, yo no Y puedo si a parar. mí me llaman un domicilio o algo, yo no puedo dejar mis herramientas aquí presas. Pero había algo internamente dentro de mí que me decía, tú no vas a volver. Sí. Y bueno, pasó así. Y eso pasa mucho. La Este, intuición diciéndote. Sí. Me fui, empecé a trabajar a domicilio, le doy muchísimas gracias a Dios,
porque lo que uno a veces piensa que no vale, ese trabajo que muchas de ustedes a veces hacen y no valoran, es el que está ahí sembrando, su siembra y en algún momento llega la cosecha. Empiezo a darme a conocer en pandemia de una manera muy, muy sutil de la muchacha que trabaja a domicilio, que peina niñas. Entonces yo iba a una casa y iba por una niña y habían 5. Claro. Después me decían, no, que va a haber un secado, un peinado, no sé qué, habían 10. Y así. ¿Siempre niños? Sí, siempre Okay. Y adultos también, pero más niños que adultos. Okay. Y me di a conocer por peinar bebés, porque como Sofía yo la empecé a peinar cuando tenía como 1 año y medio, 2 años, ese fue mi gancho. Ese fue mi diferencial. Sabe gestionar el movimiento del niño. Ese fue el diferencial en ese momento. Esa muchacha hace algo completamente distinto. Claro. La paciencia, el amor. Es mamá. Trabajar con niños para mí siempre ha sido un deleite. Entonces viene el tema pandemia, ya no hay clases presenciales, ya no se dictan clases presenciales y ahora ¿cómo las vamos a dictar? Y una misma muchacha me contacta y me dice, mira, yo quiero que tú me des clases de trenza. ¿Y usted cree que yo le puedo enseñar clases de trenza? Y ella me dice, sí, por Zoom. ¿Por Zoom? ¿Y qué es Zoom? Y me puse como a investigar y me acuerdo tanto, John, que ella me pagó, llegó el día de la clase y ella me llama y me dice, ¿usted no me va a pedir lista de materiales? Y yo, tenía que pedirle una lista de materiales, o sea, la persona indicada que Dios colocó para llevarme a la virtualidad. A todas estas yo me inventé que una lista de materiales ahí súper rápido con una pena súper grande. La preparé, lo mismo que yo daba presencial, lo empecé a dar digital y veo que hay una persona a distancia en Estados Unidos que aprende a través de la pantalla. Y yo decía, si ella aprendió, cualquiera aprende. Y viene el tema digital. Me empiezo a meter entonces ahora a las clases en vivo, porque todas las clases eran en vivo, nada de empaquetar, nada de grabar, nada de eso, sino clases en vivo y empiezo a enseñar de manera masiva. Entonces también fui como la primera persona que rompió ese miedo en este tema. A lo mejor ya habían personas haciéndolo en otros países, pero recuerdo que aquí en Colombia nadie se había atrevido. Y yo lo que hice fue empezar a buscar personas del gremio y empecé a hacer live por Instagram y todo ese poco de cosas, como a la ley de vamos a crecer juntos, en alianzas y esas cosas. Que hay mucha gente que hoy en día no entiende que ahí es donde está el verdadero poder de una marca, pues para poder posicionarse, darse a conocer, pero bueno. Ese es otro tema. Entonces, esa otra entrevista. Esa otra entrevista. Para que me enseñen, porque para mí también ha sido difícil hallar esa colaboración. Y ya después de todo ese tema, de las clases virtuales y todo eso, aparece John. Aparece John, no recuerdo cómo, creo que por Instagram me apareció alguna publicidad, algo. Yo sentía que necesitaba orientación. Ya no podía seguir haciendo lo mismo, ya había que cambiar, hacer algo disruptivo, algo diferente. Aparece John a decirme, Neida, es que ella no es la que tiene que aparecer en las pantallas, ya no puede salir Sofía, ahora tienes que salir tú. Y este hombre que ustedes ven aquí me empezó a enfrentar a las cámaras, a empezar a grabar los primeros videos. De pronto aquí mismo también podemos colocar un pantallazo de esos videos donde toda la lengua se me enrollaba, tenía el cabellito por acá, por los hombros. Los primeros videos los grabé con Sofía, con mucho temor, con mucho miedo, pero como estaba él exigiéndome, yo lo hacía. Y en las historias, era, bueno, hoy, pero yo de qué hablo, vas a decir esto, solamente son 15 segundos, y ella perfeccionista, no, pero es que el fondo, pero es que esto, que no tengo el equipo, yo como que, no importa. Solo son 15 segundos, no pierdes nada porque se va a eliminar en 24 horas. Lánzate. Y yo respondiéndole, muy bien. Sí, sigue así. Pero fue un proceso donde si él no hubiese estado, a lo mejor no lo hubiese hecho, porque hoy en día compruebo que es necesario que cada persona tengamos un mentor. Una persona que se atreva a ver y creer en ese potencial que nosotros no estamos viendo en ese momento. Entonces, gracias a John, empiezo a mostrarme en las pantallas, empezamos a mostrarle quién está detrás de la marca, quién está Neida, y viene una nueva revolución. O sea, ya la gente sabe quién es la muchacha que peina. Ya conectaba más. Sí, es porque muy era diferente, tan chévere, lo haces muy bien, pero pensando a largo plazo era un trabajo que es... No, ya. Hay que ejecutar, y ya difícil. uno va corrigiendo en el camino, que tampoco lo entendía antes, así como lo dice John. Yo pensaba en el fondo, en las luces, en cómo la gente en el lo teléfono. va a ver, en el teléfono. Porque recuerdo que para esa época
Neida tenía un teléfono que era difícil lograr que tuviera Sí. buena resolución, pero bueno, no importa, con lo que tengas. Igual no hubo impedimento, Sí. pero sí recuerdo que había muchas excusas, porque hoy en día lo veo como excusas, pero el hecho de que yo no estuviera ahí exigiéndome, me acuerdo que me hizo grabar videos tipo Nugget, nuggets, ajá. y yo no entendía el cómo hacerlo, y él nunca me dijo cómo. Él solo me daba la instrucción técnica, vas a hacer así, así, asado. Porque si él lo hacía o me decía cómo hacerlo, no tenía sentido. Solo me daba la instrucción, yo seguía el paso a paso hasta lograrlo. Sí. Y así fue como salí al ruedo, como Y quien yo dice. recuerdo, y es como también interesante el cambio de la mentalidad, ¿no? Sí. Porque te escucho ahorita, veníamos hablando, y es como que qué diferencia lo que significa el cambio de la mentalidad para resignificar las cosas de la vida, Sí. para transformar la forma en la que ve los retos, la que ve las situaciones. Porque recuerdo que en esa época, aparte de que teníamos las clases de video, también era un poquito de terapia, Sí, porque lloraba mucho. Neida estaba enfrentándose a un asunto de que ella llevaba mucho tiempo en Colombia y estaba separada de su esposo en Panamá, Lloraba estaba mucho. sola, dedicaba era tiempo en la noche para poder hacer los contenidos y Era grabar. María Magdalena. Lloraba varias veces en las sesiones y siempre era como que siempre había una excusa, siempre había un no, yo no voy a poder, o yo no sirvo para esto. Siempre había algo que te jalaba, y obviamente son las creencias que terminaste finalmente superando, pero realmente es un ejemplo Sí, de fue un cómo se puede proceso cambiar. de mucha educación sin darme cuenta, porque recuerdo que yo empecé a asistir a todos los talleres y eventos que habían en la iglesia, que aquí yo no quiero hablar de religión, solo de todo el proceso que yo pude vivir para transformarme. En la iglesia daban puros talleres de emprendimiento y negocio los fines de semana, y eran a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, no me acuerdo. Temprano. La cuestión es que había que madrugar, y la gente me decía, pero usted es como loca, ¿cómo va a ir a la iglesia a esta hora? Y yo decidí ser ciega, sorda y muda, no escuchar a nadie, porque yo sabía que ahí estaba encontrando cambio. Entonces recuerdo que el mentor en ese entonces me decía, si tú eres capaz de llegar aquí a esta hora, tú eres capaz de abrir tu negocio, puedes ser una persona responsable. Okay. Y entonces yo decía, tiene lógica, porque Disciplina. si tú no eres capaz de llegar a esta hora acá para recibir una clase, entonces no estás haciendo nada. Y me acuerdo que recibí muchos certificados allá adentro, empecé a aplicar la ley del entorno, a mezclarme en un mundo completamente distinto, y por ende la mentalidad te empieza a cambiar. Sí. Asistí a muchos talleres ahí en Cúcuta, preparaciones, temas de mindset, de mentalidad. Tuve que sanar, perdonar, dejar muchas cosas atrás, entender que nadie tenía la culpa, que la única que tenía la culpa era yo por haber tomado decisiones, porque cada decisión que uno toma tiene una reacción, sea positiva o sea negativa. Pero fue un proceso que viví yo sola junto a mis hijas, nos volvimos como si fuera un super equipo. Mis hijas en ese entonces eran las que grababan. La chiquitica que se dejaba grabar, que tú me decías. La modelo. Afortunadamente ella no tiene problema porque le coloco el celular y ella... Sofía ahí la modelo. 3 horas grabándola. Ajá, Sofía la modelo, Angelina detrás de cámara, y Elaine, que era como la parte logística, la que hablaba con la gente cuando querían un curso, cualquier cosa. O sea, mis hijas siempre han sido la empresa. Mi mejor equipo. Ajá, una empresa, exactamente. Después de eso, John, nace la idea de Accesorios Neidas. Mi hija dice, mamá, queremos vender accesorios. Y yo, ¿qué cuento de vender accesorios? Claro, mamá, vamos a vender accesorios. Y empezamos con una cajita de 300,000 pesos. Y hoy en día, pues, es una marca súper reconocida. Ya tenemos 4 años trabajando con el tema de los accesorios también. Pero todo eso nació en medio de la necesidad. Y recuerdo el glitter que hacías tú misma. Sí, y pasé por alto el tema de que yo, cuando llegué a Colombia, tuve que pasar por ese proceso de que no tenía nada, y empecé a recibir el que te regalaron, el que fulano te dio, el que el otro te regaló, y pasar de ese proceso, enfrentar al ego, al que tengo que recibir uniformes regalados, útiles, cuadernos y a veces hasta mercado. En pandemia a mí me cayó dinero en la cuenta que yo nunca supe quién me lo envió, y sé que esa es la obra de Dios. A mí me llegaba dinero, a mí me llegaba mercado, y la gente me decía, esto es de parte de Dios para ti. Como les dije, mis hijas estudiaron con uniformes, el uno le compró, el otro le regaló. Hoy en día no me da pena, ya esas cosas las trabajo con mucha tranquilidad, pero en ese momento fue como enfrentar todo eso que es el ego, lo que no nos deja a nosotros vivir y avanzar.
Y retomando como la historia ya de la actualidad en Cúcuta, ya iban a pasar prácticamente 2 años y 7 meses cuando pues mi esposo estando en Panamá y Neida en Colombia, porque en todo este proceso él estuvo allá y yo estuve acá en Colombia. Nuestra comunicación era como nuestro mejor aliado porque hablábamos todos los días. Yo sé que esto nadie lo va a comprender porque la distancia no es para todo el mundo, En pero es 2 años y 7 meses nunca se vieron. nunca nos vimos en ese Presencial. tiempo, pero siempre estuvimos allí, como con esa conexión de que estábamos ahí de manera presencial, siempre como unidos con esa conexión, hasta que ya en ese tiempo él me dice, no, Neida, ¿qué vamos a hacer? O sea, o usted por su lado, yo por el mío, pero ¿qué vamos a hacer? Y yo siempre he buscado como dirección de gente que sea sabia. Y fui a la iglesia y yo quería como buscar orientación de personas mayores. Me reuní con unas personas súper adultas, de esa gente que tiene como 80 años de matrimonio, porque quería buscar la mejor respuesta y sabía que esa respuesta venía de parte de Dios. Y me acuerdo que esa persona me dijo, Neida, ¿quién conoce acá de Dios? Y yo, pues yo soy la que llevo un poco de años ya en el proceso, y él me dice, está fácil, muy fácil. Usted es la que se tiene que ir. ¡Ay! Yo me acuerdo que ese día para mí fue fatal. ¿Y por qué? ¿Por qué tú? O sea, yo sentía que yo me agarraba como el pelo, la cabeza. Yo tenía el cabellito por acá. No tenía ni... Es decir, que te lo agarras así. No tenía ni pelo para mechonearme. Y me acuerdo que estrellé la puerta cuando salí de ahí de una manera muy grosera, porque yo le reclamaba a Dios. O sea, yo decía, ¿por qué me tengo que volver a ir? Si ya dejé todo en Venezuela, otra vez dejar todo en Colombia. Y mira que es muy bonito, porque hoy en día lo cuento y no siento eso que antes sentía. Cada vez que decía, salí de Venezuela, salí de Colombia, venía Neida la víctima y chille. Y entonces, pues mi esposo me dice, bueno, Neida, ¿qué hacemos? Cuando a mí me dan como esa dirección de tú te tienes que ir, yo dije, bueno, obediencia. Otra vez viene el tema de la obediencia. Tienes que ser obediente. Organizamos todo lo del viaje y todo lo demás. Y adivinen, no me dejaron entrar a Panamá. Ok. Él con su ramo de flores, sus chocolates y todo para atrás. No nos dejaron entrar después de 3 años prácticamente. Habían unos documentos por allí que había que actualizar y todo eso. Y bueno, cuando me regreso a Cúcuta, como a los días, el abuelo de mis hijas muere. Entonces ahí es donde uno entiende el para qué de todas las cosas que pasan. Yo tenía que estar en ese proceso con mis hijas. Pasaron como 3 meses mientras se solucionaba el tema de los documentos y todo eso, y estuvimos ahí en Cúcuta nuevamente. Yo pasé todo ese proceso con mis hijas juntas y todo lo demás. Y bueno, ya después mi hija en ese entonces tenía como 16, 17 años y me dice, bueno, mamá, ahora sí ha llegado el momento de que te vayas, vete a formar familia, yo me quedo acá, tú no me vas a joder mis estudios, porque así me dijo. Yo me quedo acá en Colombia, yo estudio, tú ya me formaste, ya me diste principios, ya me diste valores, ya conmigo no tienes nada que hacer. Entonces como que se me queda medio corazón acá en Colombia. Yo arranco para Panamá, llego a Panamá a empezar de cero, nuevamente, a empezar de cero, a hacer vida con mi esposo, pero es como volver a conocernos. Es, heme aquí, soy una nueva persona y tú también eres otra persona. Estamos dispuestos a volvernos a conocer, a replantearnos, a formar hogar y familia, y fue uno de los procesos más duros en mi vida. Okay. Siempre le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué me sacaste de Colombia y ahora me traes a Panamá a vivir esto? O sea, no quisiera dar como detalles de mi vida personal, porque sé que todas las parejas igual tienen dificultades, pero yo le reclamaba a Dios, siempre, de una manera muy ingenua. Le reclamaba y le decía, ¿por qué me sacaste de Colombia otra vez a Panamá? Y yo le decía a mi esposo entre el reclamo, yo me quiero devolver a Colombia, o sea, yo no quiero estar acá soportando todo este tipo de cosas, sin saber que la que tenía que inducirse al cambio era yo primeramente. Y me acuerdo que él me ponía la tarjeta encima de la cama y me decía, bueno, si tú te quieres ir, vete. Y yo en el fondo como que, ay, o sea, ¿por qué él me dijo eso? O sea, siempre en el plan de víctima. ¿Por qué? Porque él no quiere que yo me quede, porque no me retiene. Porque no me ruega. No, ajá, sí, es lo típico El ego otra vez. de uno, ajá, de uno como mujer. Bueno, no, él nada de rogarme, si te quieres ir te abro la puerta, te llevo las maletas, te acompaño, te dejo allá en el país ubicada y todo, pero no te voy a retener. Él me estaba enseñando sin yo entenderlo. Y me acuerdo tanto que siempre que me daban como esos ataques, yo iba otra vez a mi cuarto de guerra, porque tengo un cuarto de guerra que es ese espacio donde yo me encuentro con Dios.
y hablo con él y le digo, mira señor, aquí estoy, y él volvió y me decía, hazme caso, sé obediente, si yo te traje de otro país a este país es para que edifiques. Yo no entendía nada, John. Viene a mi cabeza otra idea de que, ay, yo quiero clases presenciales, claro, le estaba huyendo a la situación sin darme cuenta. Y me invento unas benditas clases presenciales. Okay. Y le digo a mi esposo, voy a dar clases. De repente me salieron clases. Sí, tengo de que repente ir, ya. me lo inventé yo. Pero era el mismo sentimiento de que... Moverme. No quiero estar aquí, no quiero estar encerrada en el proceso hogar y familia porque venía de ser mujer independiente. Claro, diferente. Cuando nosotros nos sumergimos al tema de tener pareja, tenemos que morir a muchas cosas. Y no les estoy diciendo a ustedes que tienen que dejar de ser mujeres trabajadoras, mujeres soñadoras, independientes sí, pero no pretender ponerse de tú a tú con la energía masculina. Porque eso era lo que pasaba con mi esposo, que él era el masculino, el proveedor, y yo quería ser la masculina proveedora, y entonces dos proveedores en una casa no funciona, porque siempre van a haber conflictos. Entonces me invento el tema de clases presenciales, me armo un mapa, primero... ¿En Panamá? No, okay. a salir, yo dije a salir, y me armo el tour, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, y fechas y todo, se lo muestro, le digo, esta gira es de un mes, y él como, ¿un mes? O sea, ¿un mes? ¿Usted se va a ir un mes? Yo ¿Y cuánto llevas en Panamá cuando decidiste hacer esa gira? Yo diría que, John, yo no había cumplido ni el año. Ok. Eso fue como, yo creo que como, no sé, no había cumplido como el año, como 7 meses más o menos, y se me ocurre la genial idea. Claro. Él no me dice que sí, tampoco me dice que no, me dice, bueno, si tú lo quieres hacer, hazlo, pero usted no sentía como esa, ¿no? Esa paz en medio del proceso. Yo armo mi viaje, todo lo demás, salgo de Panamá y llego aquí a Medellín, y apenas piso Medellín me quitan mi pasaporte colombiano. Tuve que pasar por un trámite legal muy fuerte, muy difícil. Okay. Como que me cambia la vida en cuestiones de segundos. Vengo feliz, wow, voy a dar clases. ¿Y por qué te lo quitan? Entro acá a Colombia, me quitan el pasaporte por falsificación de identidad. En ese momento había otra persona con mi documentación. Al momento no entendía nada. Me acuerdo que lloraba y lloraba en ese aeropuerto y lloraba. Y mi hermana, que es la que siempre ha estado ahí, Neida, vamos a solucionar. Al otro día tenía que estar en Miami, había una clase y todo lo demás. Y yo, ¿cómo hago? Mi mente estaba enfocada en mis hijas. Yo decía, pero yo dejé mis hijas allá con él, ellas no han compartido con él, o sea, ¿qué va a pasar en este proceso? Bueno, yo me fui de mis clases, y para no hacer el cuento largo ni tan corto, pasaron 7 meses en ese proceso. 7 meses de Neida viajando por el mundo, algunos lo van a ver bien, otros lo van a ver mal. Ese fue como mi manera de drenar, mi manera de estar con la mente ocupada, mi manera de no hacerle frente al problema. Porque quizás esto no queda claro, la gente podrá decir, ajá, pero ¿por qué no regresabas a Panamá con tu pasaporte venezolano? No lo podía hacer en ese momento porque no se permitía. Para entrar a Panamá como venezolana se requiere de otro documento que es una visa, y ya no se podía optar para eso porque yo entré a Panamá como colombiana, entonces no podía regresar. Allá se quedó mi esposo con mis hijas, yo di clases, viajé, conocí muchas personas maravillosas que me tendieron la mano, estuvieron conmigo en ese proceso, pero la persona que más tabla me dio en ese proceso fue mi esposo. ¿Por qué? Porque viene el tema de la inteligencia emocional que nosotros desconocemos, y es el cómo yo puedo resignificar, que tú estabas hablando de eso hace un rato. Resignificar es poder darle otro concepto a una situación, pero en ese momento pues mi esposo solamente me decía, seguro tú te quieres quedar, seguro tú no quieres volver con nosotros, no sé qué. Y yo decía, pero óyeme, ¿cómo yo me voy a quedar sin mis hijas, no? Si mis hijas siempre habían estado allí conmigo. Bueno, a todas estas, a los 7 meses me entregan el pasaporte, logro volver a Panamá y recuerdo las palabras de aquel árbol lleno de frutos donde decía, te tienes que quedar quieta para edificar. Y yo decía, ha llegado el momento de edificar y ya no va a ser en Colombia. Ha llegado el momento de edificar y ahora tiene que ser en Panamá. Hice como ese acuerdo con Dios en silencio, donde yo dije, Señor, yo me planto en este país, yo me quedo quieta porque yo quiero edificar hogar y familia, quiero dar lo mejor de mí, porque si tú colocaste ese hombre tan maravilloso en mi vida, yo tengo que dar lo mejor de mí como mujer. Era muy difícil, John, porque pues yo no venía no vengo de la estructura de tener un hogar, una familia donde hay un papá, una mamá que se casaron, que vivieron juntos,
Y aún así, yo siempre visualizaba en una familia súper chévere, o sea, donde hubiese un esposo, compañía, trabajo en equipo y todas esas cosas, pero no venía de un ejemplo. Claro. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo ser una mujer virtuosa, una mujer que sea ayuda idónea. Entonces, empecé a pedirle dirección a Dios y yo decía, Señor, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y allí una persona que es súper reconocida en redes sociales, que es Laín Calvo, pasa a tener como, ¿cómo se dice? Una parte importante en mi vida porque empiezo a mentorearme con él y él sí o sí me resetea. Ese pana me cambió la mentalidad y siempre voy a estar eternamente agradecida porque nace un alma imparable. ¿Cuál fue tu primer contacto con él? No, el contacto con él fueron redes sociales, ves tú los videos y todo. Me leí toda la saga. Cuando decido quedarme en Panamá, paso a ser lectora compulsiva, amante de los libros. ¿Y tú en Panamá, Empiezo... qué pasaba con el proyecto de Neida? No, yo paralicé todo. O sea, yo cuando hice el acuerdo con Dios, yo dije, Señor, yo me quedo quieta y que hagas tú la obra porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y así no es. O sea, y nos damos tabla por no pedir sabiduría, por no seguir esas cosas que internamente ya sabemos que debemos hacer, que es el poder de la intuición. Nosotros mismos tenemos todas las respuestas. Sí. Entonces me quedo quieta, empiezo a trabajar en el tema digital desde el año 2020, bueno, sí, desde que llegué a Panamá, 2022. En el tema de los infoproductos me empiezo a dar a conocer en todo ese mundo. Buscando la forma de funcionar estando ahí para que lo presencial no fuera... Sí, todo digital, a empaquetar clases digitales, a crear nuevos programas, a hacer cosas completamente distintas y empecé a conectarme con gente de todo el mundo de manera virtual. Entonces era como explorar otra metodología, otro sistema. Y en medio de todo ese proceso fueron los 2 años de mucha educación. Fueron los años donde invertí más dinero en educación para poder tener la mentalidad que tengo hoy en día, que la gente piensa que eso pasa de la noche a la mañana. No, tenemos que tener como ese poder interno de querer morir a nosotros mismos todos los días, porque hay un libro que también fue muy puntual para mí, que es de Joy Dispenza, que se llama Deja de ser tú. Él enseña que usted todos los días tiene que morir a esa persona que usted no quiere ser. Entonces yo hoy muero a esa Neida de ayer. Es muy difícil, o sea, suena fácil decirlo en una frase, pero yo estaba dispuesta a morir todos los días a esa Neida perfeccionista, egocéntrica, de querer tener siempre la razón, de querer siempre ganar en una conversación, de que todo se tenía que hacer como yo decía. Entonces yo la tenía clara, yo sabía lo que tenía que morir. Y entonces para poder morir a eso tenía que hacer silencio, empezar a hacer ejemplo, que es lo que yo hoy enseño hoy en día. Tú no puedes enseñarle algo a alguien si tú no eres ejemplo en acción y palabra. Jamás. O sea, tú no puedes enseñarle a un alumno que tú le vas a enseñar a hacer publicidad, que es tu especialidad, pero tú eres malísimo haciendo publicidad. Sí. ¿Dónde está la coherencia? Hay que tener coherencia. Sí. Y que eso se nota, ¿no? Esa coherencia se suelta. Entonces, yo decía, hay que ser coherente en todo lo que vamos haciendo. Y Laín llega a mi vida, me cambia, me repotencia de adentro hacia afuera, porque realmente todo el dolor y todas las cosas que le pasan a uno, eso es pasado, y uno anda con ese pasado aquí, con una mochila por todos lados, con ese dolor a cuesta, y fuera de cámaras yo me decía algo, es que cada vez que tú cuentas algo que te duele, lo estás viviendo nuevamente, y es verdad. La mente no entiende que no está sucediendo de nuevo, la mente siente que está volviendo a pasar, y uno... Entonces es como ese ejemplo de cuando te roban, ¿cuántas veces te roban? Todas las veces que lo cuentes. Y es algo a lo que uno no le presta atención, pero cada vez que usted está contando el chisme, lo está viviendo y lo está sintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque realmente cuando queremos soltar, no hay necesidad de contarlo. Ya lo contaste, ya lo viviste, déjalo atrás. Entonces con mi esposo yo tuve que ser esa mujer moldeable y empezar a transformar desde el amor. De si yo quería ver algo en él, lo tenía que cambiar primero yo. Si yo quería un hombre afectuoso, yo tenía que ser afectuoso. La ley del espejo, ¿no? Sí, ajá. Todo lo que yo quería ver reflejado en él, lo tenía que hacer yo primero. Y qué vaina tan dura, John. O sea, yo nunca he sido detallista, no vengo de familia detallista, a mí no me dieron regalos, a mí no me dijeron, Neida, te amo, lo estás haciendo excelente. No, yo no vengo de palabras de afecto. Entonces, entender que si quiero recibir palabras de afirmación, tengo que dar palabras de afirmación. Eso no me fluía, eso no me nacía y tenía que prepararme para hacerlo.
Y sin darme cuenta, yo fui construyendo una familia hermosa. Okay. Hoy en día le doy muchas gracias a Dios porque tengo un esposo que antes no leía y ahora lee. Tengo un esposo que me apoya en todos mis proyectos, antes no lo hacía por desconocimiento. Entonces, el tema está en que nosotros nunca entendemos el poder del dolor, porque el dolor te transforma. O sea, cada vez que ustedes estén pasando una mala situación, pregúntenle a Dios ¿para qué? No, ay, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? De hecho, si te das cuenta, yo creo que hasta mi voz cambió. Sí. Mi voz cambió porque yo antes no, yo decía, cuando yo empecé a trabajar con John, es que yo no soy buena comunicando. Yo sufro de miedo escénico. Yo no sirvo para hablarle a la gente, yo no sirvo para hablarle a las cámaras. Y después me di cuenta que era re buenísima para escuchar. Sí. Las personas que son buenas para escuchar son buenas para comunicar, pero yo no sabía eso. Entonces yo dedicaba a escuchar y a escuchar y a escuchar a la gente, y después de escuchar tú le puedes ayudar a otra persona, sí, pero no lo entendía. Entonces de ahí parte el tema de que ya no ven a una Neida trenzadora en las redes sociales, porque yo poco a poco como que he ido redireccionando mi propósito, que ya no es el mismo de antes. Entonces, todo eso que Dios hizo en mí es lo que yo hoy en día me enfoco en las redes sociales a enseñar. Entonces, ¿cómo nace Mujer Imparable? Termino mentoría privada con Laín, y yo quedo como en la mente, ¿y ahora yo qué hago con todo este conocimiento que es tan poderoso? Una reestructuración mental increíble. Con los resultados y la práctica, ¿no? Exacto. Porque uno tiene como la manía, y creo que eso es algo como de las personas que nos gusta enseñar, que uno aprende algo, me funcionó A más B, uno ya quiero enseñar cómo se hace. Y así no es, hay que realmente aplicar, y cuando uno tiene resultados, ahí sí, ahora vamos a enseñarlo como a mí me funcionó, no como el otro te enseñó, porque pues ahí también hay unas pequeñas fallas, donde la gente quiere replicar lo que los demás hacen, sí, y pierden la esencia. Y si tú no estás transmitiendo con tu esencia, no estás haciendo absolutamente nada. Entonces me lanzo en unas historias, ya yo me había preparado, ya no le tengo miedo a las historias, ya hablo con facilidad. Ni a la cámara, claramente. Entonces hago unas historias un lunes, convoco a la gente un jueves a una clase gratuita en YouTube, y para mi sorpresa logro reunir 1,500 personas en esa clase. Yo iba a dar planificación 2024 porque aprendí a ser más organizada y más planificada de lo que era antes. Como me funcionó, ahora lo enseño. Entonces yo quería enseñar a la gente a que planificaran un 2024 exponencial. Y cuando estoy en plena clase en YouTube, yo digo, Johnny, ¿ahora yo qué hago? O sea, yo iba hablando y el subconsciente como que, ¿qué vamos a hacer con esta gente? No tengo un plan B, ¿para dónde me los llevo? Y se me ocurre la idea Subestime que pues de tanta gente. Y yo digo, ¿ahora qué hago? Lo único que se me ocurrió fue un grupo privado de WhatsApp, y ese grupo privado de WhatsApp se llama tal cual como mi cabeza, pero en plural, Mujeres Imparables. Y nace ese nuevo proyecto, donde yo me llevo a toda esa comunidad y empiezo a aplicar a mi manera todo lo que había aprendido con Laín. Empiezo a trabajar la mentalidad, el amor propio, la ley del espejo, el tema de la disciplina, hábitos y todas esas cosas con esas mujeres, y sin darme cuenta, no fueron 300, fueron miles. Porque entonces está el esposo, los hijos, la tía que vive en la casa, la prima que está aquí en mi entorno viviendo conmigo. Y empiezan a llegarme como mensajes y mensajes y mensajes de personas agradeciéndome. Yo no entendía nada, no entendía que había un propósito detrás de. Y a mí se me olvidó contarte algo, John, que me pasó en el año 2022 mientras que estuve en Estados Unidos. Ya, cuando tú hablas de Estados Unidos, me gustaría saber cómo fue para ti la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Sí, porque, por ejemplo, uno puede decir, ok, pasaste de Cúcuta y de repente de un día para otro, como las películas que no tienen como historia. Ya, en Nueva York, famosa. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Porque siempre para uno el latino es como que, wow, ¿cómo se llega allá? Entendemos que sacaste la visa como en 2016, y ya luego cómo se te presenta la oportunidad para dar estos viajes y tener eso de Estados Unidos. Fue por medio de eso, de unirme con otras personas que hacían lo mismo que yo y me invitan a vamos a hacer algo. Y eso viene del impacto de lo que hacen en redes sociales. Ajá, exacto. ¿Esa era tu primera vez en Estados Unidos? Esa era mi primera vez en Estados Unidos. ¿Y qué fue para ti el voy a tener la oportunidad de ir para Estados Unidos? ¿Significaba algo a nivel de logro o normal? ¿Estamos ya grabando? Sí, obvio. No, estoy en el podcast. Esto no lo vamos a editar. Sí. A ver, o sea,
No te estaba entendiendo esa parte, pero sí sé que importa mucho el tema de voy a los Estados Unidos, que para muchas personas es como solamente un sueño, lo ven como misión imposible, pero sí se puede cumplir. Al menos yo cumplí todos los requisitos, opté por la visa y la tuve por la vía legal. Al principio no entendía y recuerdo que la visa la saqué, John, gracias a una cliente. Ella se llama Lorena y está en Nueva York actualmente, y ella me dijo, mira, Neida, tú tienes que sacar tu visa. Y yo decía, ¿para qué? Claro, porque tú la sacabas, yo recuerdo cuando estabas con las peluquerías. Ajá, ¿y visa para qué? O sea, la mente de uno era muy ambigua, cerrada, y no veía como el sinfín de oportunidades que te puede dar eso. Entonces hice todos los trámites, tuve la visa y todo lo demás. Y en el año 2022 que te comenté, gracias a unas alianzas que hicimos a través de las redes sociales, que por eso el poder de las alianzas es importante, también el tema de la marca, pude trabajar con otra compañera que hace lo mismo que yo. Ella me invita, me dice, Neida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear? Y se nos ocurre el tema de las clases presenciales en Estados Unidos. Dimos clases en Miami. Fue una experiencia muy bonita, de verdad. El salir a darle clases a personas que no entienden tu idioma, tener traductor, el no tener limitaciones es lo más importante, ¿no? Porque si yo me hubiese colocado limitaciones, entonces no hubiese viajado, porque primero no entiendo el inglés, no hablo el inglés, pero siempre buscamos como diferentes opciones para que el proyecto se diera. Entonces, estando en Estados Unidos en el año 2022, tuve la oportunidad de ser invitada a una iglesia cristiana por otra compañera. A mí me encanta que me inviten a cualquier iglesia, John. Yo nunca digo que no, porque sé que la presencia de Dios está en todos lados y siempre aprendo algo, siempre conecto con algo. Y en esa oportunidad hicieron un ejercicio de enseñarle a la gente a contar su testimonio. Y había que contar el testimonio, y eso servía para temas de venta, temas de marketing, en 3 minutos. Y yo estoy sentada y dicen, bueno, ¿y quién se atreve? ¿Quién es el valiente? Y yo estoy sentada y la mano se me levanta así. Y yo miro mi mano y vuelve y se me levanta la mano, y yo no entendía nada. Y yo decía, o sea, ¿de verdad yo levanté la mano? Cuando dice el Señor, la primera valiente. Yo volví y miraba mi mano, la primera valiente. Bueno, John, yo tenía 10 kilos de más de peso. Estaba súper gorda. Tenía mi cabello por acá, o de pronto un poquito más larguito que en los inicios de Cúcuta. Y mi forma de vestir era completamente diferente. Al hablar no me sentía segura, y lo único que tenía en ese momento era frustración, dolor y mucha rabia por todas las cosas que me pasaban. Recuerden que estaba en el tema de no tenía pasaporte y estaba fuera de casa, lejos de mi familia. Y entonces empiezo a contar mi historia. Pasa que cuando uno está en un auditorio, la luz te pega y no logras ver quiénes son las personas que están ahí abajo. No sé si eso es estratégico para que uno no se asuste ni nada. Pero ese día para mí era muy incómodo porque no sabía a quién le estaba hablando. Yo sola, y no veía, y estamos hablando, no sé, como un auditorio como de 1000 personas. ¿What? Y entonces cuento mi historia, me quebranto, lloro y todo lo demás, y de ahí nace como esa palabra que Dios me da, donde dice, mujer de poca fe, yo te tengo para cosas grandes. De aquí en adelante prepárate, porque vas a ir de nación en nación, de tierra en tierra, a edificar a través de tu testimonio. Bueno, ahí quedó. Mi amiga me dice, copia esa promesa en un cuaderno para que tú siempre recuerdes lo que Dios te habló a través de otra persona. Y yo lo tengo anotado en mi libreta, y cuando puedo lo saco, vuelvo, lo hablo con Dios y digo, bueno, Señor, tú me dijiste esto, pero no sabía cómo. Entonces, después del tema de la IN, de prepararme, hacer el grupo de Mujeres Imparables, como te dije, ahí voy uniendo una cosa con la otra. Voy entendiendo que ahí es donde está el verdadero propósito. Me doy cuenta que soy buena para comunicar, que soy buena para escuchar, y voy como uniendo. Y me acuerdo que le dije a una compañera, ya no quiero trenzar más, yo no quiero aparecer más peinando personas ni haciendo trenzas. Y ella me dice, ya va, calma, nena. ¿Qué va a pasar? Calma. Y yo digo, no, o sea, yo me veo en tarima, yo quiero estar en tarima. ¿Haciendo qué? Enseñando, pero no trenzas. ¿Qué voy a enseñar? No sé qué voy a enseñar, pero es mi anhelo, es como yo lo veo. ¿Y sientes que forma parte como de tu cierre de ciclo de trenzadora, o sientes que sigues siendo trenzadora, pero con otro mensaje, con otro estilo? Es muy ¿Cómo lo distinto, notas? John, porque ahora peino por deleite, por hobby,
por disfrute. La persona que se sienta en mi silla sigue teniendo un cambio de vida porque en medio de que tú la peines, algo pasa, algo cambia, hablas, escucho. Ya hace más de 3 Doy un preguntas. consejo, sí, ya hablo con el cliente y entro como en esa conversación de dolor. Entonces, al ser procesada, tengo muchas herramientas Claro. para ayudar a que otros también sean procesados en su propio dolor y en su propio trabajo interno. Entonces, mi amiga me dice como que Neida, calma, tú no puedes dejar, me dice, sus palabras fueron, tú no puedes ser desagradecida con el que todo te lo ha dado. Él te dio el talento de las trenzas y tú tienes que seguir trabajando con la comunidad de las trenzas. Y yo decía, tiene lógica lo que ella me está diciendo. Porque las trenzas son el puente. Claro. Este es mi talento. Trabajo con esa hermosa comunidad del trenzado que me ha permitido ampliarme al mundo de la belleza, pero completo, porque ahora le hablo a lachistas, manicuristas, masajistas, la gente del maquillaje, o sea, ya no es solamente a las trenzadoras. Entonces ahora es masivo, mi mensaje es masivo y sin darme cuenta he contado mi historia, pero nunca la había contado como la traje en contexto acá. Entonces pienso que después de hoy algo va a pasar, que no sé qué será lo que va a pasar. Entonces me quedé con el tema de Mujer Imparable, trabajando en silencio, sin hacerlo público en redes sociales, aunque mucha gente se quedó por fuera y sé que ustedes están allí esperando a que venga un nuevo grupo. Esperamos trabajar en ello también, pero me quedé en silencio trabajando con todas esas mujeres internamente en WhatsApp. Y le cumplí a Dios su palabra de quedarme quieta. Pasaron 2 años y en esos 2 años edifiqué hogar, edifiqué familia, le di un giro completo a mi negocio, las redes sociales cambiaron, me posicioné en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, cosas que para mí eran misión imposible porque no sabía cómo hacerlo. De igual forma lo logré. ¿Cuál sientes Con mucha constancia y mucha que disciplina. ha sido el que tú digas, tienes algún caso que tú digas, esto para mí me demostró que realmente estoy transformando la vida de las personas a través de Mujer Imparable? Tengo un caso muy especial de una alumna que se encuentra en Venezuela y ustedes dirán, ¿por qué Venezuela? Porque Venezuela, para nadie es un secreto que actualmente es un país de muchas carencias y no hablo de economía, hablo del tema emocional y espiritual, porque como se viven tantas cosas, el ser humano es atacado por sus emociones y se alejan del tema espiritual, indiferentemente de lo que tú creas, pero se alejan de esa conexión humana. Entonces, cuando esa mujer llegó a mí, llegó con mucho dolor, con 4 hijos, con su esposo, pero perdida. No sabía si realmente lo que hacía le gustaba o no le gustaba. No se reía. Era una mujer que tiene una sonrisa muy bella. No voy a decir su nombre por respeto. Ella sabe quién es. Y ella me decía, a mí no me gusta reírme, Neida. Siento que me río feo. Y cuando ella sonreía, tenía la sonrisa perfecta, sus dientes perfectos, espectacular. Y yo decía, pero tú ¿cómo me vas a decir que no te puedes reír? Y empecé a trabajar con la ley del espejo, a reconocerse, a enseñarla a reconocerse, porque a nosotros normalmente no nos enseñan que nosotros en el espejo tenemos que ver la gracia de Dios. Eso no me lo enseñó nadie, eso lo descubrí yo sola. Porque cuando nosotros vamos al espejo, John, solamente nos vemos el cabello, si nos estamos peinando, nosotros las mujeres, el zarcillo, me maquillo las cejas, el maquillaje, pero nadie, absolutamente nadie tiene tiempo para verse como Dios lo ve. ¿Y qué es eso? Tener su mirada fijamente al espejo y permitir que llegue ese brillo interno que es de nosotros mismos, pero es la gracia de Dios en nosotros mismos que sale a flote a través de nuestra mirada. Como vernos sin juicios. Exacto. Entonces, como yo ya lo había hecho y ya había pasado por ese proceso, empiezo a trabajarlo con esa alumna, era como mi prueba piloto. Eran masivas, pero había una en especial en la que yo estaba trabajando. Y empieza la ley del espejo, te vas a enfrentar a ti, a más nadie. ¿Y de qué forma la ayudabas? Todo nuestro contacto era WhatsApp. Todo era WhatsApp. No hay excusa si uno se quiere comunicar con la gente. Recuerdo que también como que tuvimos algunos encuentros en Zoom, pero toda la comunicación era WhatsApp. Entonces, quiero que te veas al espejo, que te autorreconozcas, que te digas, soy hermosa, tu piel es hermosa, el cabello es hermoso. Y empieza esa mujer a quebrantarse, a darse cuenta que nunca se había amado, nunca se había visto.
La transformación de ella ayuda a transformar a su esposo, la enseño a leer, no porque no sepa leer, sino que tú sabes que el tema de la lectura es muy distinto a leer básicamente, son dos temas diferentes. Como que ella se induce en la lectura, arrastra a su esposo empieza a leer, abre en su corazón, el esposo le cuenta a la esposa cosas que han pasado en su vida que ni ella sabía, ella le cuenta cosas a su esposo que él no sabía y abren el dolor, que es lo que el ser humano no está dispuesto a hacer. Al abrir el dolor llega un sinfín de posibilidades porque lo abro, lo acepto, lo reconozco y sano. Cuando ella empieza a sanar, empieza a mejorar la relación con sus hijos, que eran 4, siguen siendo 4, pero todos en la etapa de la adolescencia. Y era difícil y yo le decía a ella, cada vez que tengas un problema con tus hijos, enfócate en qué te está mostrando que tú tienes que mejorar. Cada vez que tengas una pelea con una de tus hijas, haz silencio y mira qué es lo que ella te está mostrando que tú quieres mejorar. Porque mi hija fue esa batalla interna que me mostraba lo que Neida tenía que cambiar. Ella fue cambiando y me dice, Neida, ahora mis hijos leen, ya mi relación con mis hijas es completamente distinta, ahora vamos todas al gimnasio, ahora compartimos. Entonces ella me fue mostrando un sinfín de posibilidades que yo no sabía que se podía lograr a través de un WhatsApp y a través de escuchar. Porque yo solamente escuchaba, John, yo le decía como que cuéntame tu historia, necesito saber de ti, de dónde vienes, qué haces. Y ya después quería saber de su mamá, ya después de su papá, y yo entraba en un tema profundo que me permitía conocer la vida de esa persona. Entonces fui trabajando uno a uno, sin darme cuenta, dedicando tiempo, que es algo también muy preciado. Y hoy en día esa mujer ha bajado realmente no sé cuántos kilos, no sabría decirte, pero verla hoy, como está hoy en día, a cómo ella llegó, es impactante. O sea, creo que son como 10 o 20 kilos lo que ella bajó, su cara cambió, hoy se ríe, hoy comparte con su familia. La imagen física de esa alumna es trascendental. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas emociones, automáticamente la grasa empieza a salir del cuerpo porque la grasa son emociones reprimidas. Son temas de mucha profundidad que no vamos a poner aquí sobre la mesa, pero cuando la persona empieza a drenar y a sacar, esa grasa empieza a fluir en su cuerpo. Claro que es necesario alimentarse bien, hacer deporte y todas esas cosas, pero hay mucha grasa en nuestro cuerpo que proviene de las emociones. Entonces ella, al liberarse, suelta, adelgaza, se ve más linda, conecta más con la gente, se muestra en la comunidad de Instagram, empieza a vender, a tener servicios, empieza a jalar lo que ella transformó. Entonces hoy en día tienes resultados en números, ya hace sus propias pautas publicitarias, da clases presenciales, ya no da servicios porque se dio cuenta que le gusta la enseñanza, tiene una familia maravillosa con un esposo enfocado, ahora todos son lectores, sus hijos, su esposo, ella. Entonces, al ver ese testimonio yo decía, esto tiene que ser masivo y siempre le he dicho a Dios, muéstrame cómo lo puedo llevar a más mujeres. Automáticamente no, actualmente lo he ido haciendo como con intuición, a como a mí me sale, a como a mí me fluye y hasta el momento pues me ha fluido bien. Pero sé que va a llegar un momento en el que va a ser tan grande, John, que voy a tener que buscar estructura y personas que estén detrás mío como colaboradores para poder llevar este proyecto a otras personas. Entonces, como para ir ya llevando al contexto del por qué se crea el podcast de Mujer Imparables, es porque sin darme cuenta he tenido la oportunidad de cambiar, yo diría que más de 1,000, 2,000 personas, porque si me traigo un grupo de 300 y esas 300 tienen esposo y mínimo una persona tiene un hijo, hay que sacar cuentas, hay que empezar a multiplicar. Y ya después viene la ley de la locura, digo yo. John, cuéntame, ¿y tú qué estás haciendo? Porque has cambiado, y entonces cuando la gente cuando la gente te empieza a preguntar, tú lo empiezas a contar, la gente lo empieza a replicar y empieza a ver la ley del dominó, o sea, uno detrás del otro, y sin darse cuenta empieza a cambiarse una generación completa, que es lo que yo logré hacer con mi familia, pero siendo una mujer de fe y una mujer obediente. Me encantaría hacerte ya para ir cerrando una pregunta importantísima. Y es, ¿qué es para ti ser una mujer imparable? Es muy duro porque ya he repetido esta pregunta
en todos los episodios que he grabado, que más adelante van a ver, y yo no pensé que me fueran a hacer la pregunta a mí. Digo, no fue cuadrada, pero siento que has vivido tanto que nadie más que tú puede tener esa definición clara de lo que significa una mujer imparable. Ser una mujer imparable, John, para mí, es no parar, pero también hay que parar porque andamos por la vida en esa locura de hacer para tener, porque al menos yo vengo de ese sistema de crianza donde a ti te enseñan es a trabajar para tener dinero, pero a mí nadie me enseñó el ser, el poder de lo grandioso que somos como seres humanos, y tuve que descubrirlo. O sea, yo tuve la tarea de saber quién era Neida, de qué era capaz, pero soltando el hacer. O sea, ya no quiero hacer y quiero dedicarme a ser, que son cosas muy distintas. El ser como ser humano, el conectar en ser uno solo con Dios, porque yo quiero que quede algo muy claro. Yo no soy una persona religiosa, soy una persona creyente. Sé que hay un Dios que todo lo puede, sin importar la religión en la que tú estés, pero el ser imparable para mí ha sido resiliencia. O sea, muero y vuelvo y nazco, muero, vuelvo y nazco. Hoy en día le saco como lo positivo a todo lo que hago. Trato de pensar siempre el para qué de la situación que estoy viviendo en el momento. Doy muchísimas gracias a Dios por llevarme a la ciudad de Cúcuta, que en su momento no entendía nada, pero yo no me cansaré de decir que siempre que yo vuelvo a Colombia, para mí es muy importante volver a Cúcuta, porque siempre que piso Cúcuta soy diferente. Ya no vuelvo nunca a ser la misma. Tuve la oportunidad de volver a Cúcuta al salir, que cuando di la gira y ya decía, wow, vine diferente. Y ahorita era mi reto primero salir de Panamá y enfrentarme a todos los aeropuertos, porque nadie sabe cuánto he sufrido el tema migratorio por muchas infinidades. Recapitulando, yo soy venezolana, tengo documentación colombiana y eso para algunos es como una oportunidad, pero en el tema migratorio es un tema muy complejo cuando estás en un aeropuerto. O eres chicha o eres limonada, pero no puede ser las dos cosas. Entonces, a mí en lo personal sí he tenido muchas trabas en los aeropuertos, entonces este viaje particularmente para mí era un desbloqueo emocional, personal, espiritual para volver a la ciudad que me vio crecer. Hay mucha gente que habla muy mal de Cúcuta. Para mí siempre será una tierra de bendición y siempre regreso con la mejor disposición de que la ciudad me sorprenda. Entonces, primero quería desbloquear el tema de los aeropuertos, qué iba a pasar. ¿Y qué tal? Bien. Genial, o sea, es como, era el momento de salir, todo fue como Neida invisible, o sea, por todos lados que yo pasé, todo fue espectacular. El otro tema era volver a Cúcuta para saber quién era realmente hoy en día Neida, y verme así como ustedes me ven ha sido un proceso de mucho trabajo interno. De hecho, quiero retomar el tema de mi cabello, porque hoy en día mi cabello representa ese acuerdo que yo hice con Dios en aprender a ser paciente. Yo decía, si yo me dejo crecer el cabello, yo nunca me había dejado crecer el cabello, jamás. Yo siempre tuve el cabello corto, de colores, rojo, rubio, de todos los colores y siempre en capas, pero nunca como lo tengo hoy en día. Yo dije, Señor, me voy a dejar crecer el cabello solo para aprender a ser paciente. Y en esa paciencia se fueron casi 3 años. Entonces, cuando tú te das cuenta que no fueron 2 días ni 2 meses, fueron 3 años para tenerlo así de largo, ahí tú dices, no, si yo pude con esto del cabello, puedo con cualquier cosa, pero es aprender a ser paciente. Entonces, para mí, la mujer imparable es esa que aprende a ser resiliente en cualquier situación, John. No quedarse con el dolor, no quedarse con la queja, no quedarse con el pasado, siempre recordarlo con mucho amor, atesorar que gracias a ese pasado somos lo que somos hoy en día. Gracias a ese pasado soy la mujer que soy hoy en día. No me arrepiento de nada, absolutamente nada. Si me dieran la oportunidad de volver a nacer, escogería a los mismos padres, a mis mismos hermanos, a mis hijas, a mi esposo, porque todo ha sido trascendental y fundamental para mí.
Agradezco a todas esas personas que han estado allí a través de la pantalla, confiando en este ser desconocido, porque nunca habían conocido mi historia hasta el día de hoy. Es que van a saber un poquito, porque aquí solamente contamos como el 1% de realmente todas las cosas que uno tiene que pasar, pero agradezco de verdad por la confianza, por decir gracias a Neida, y yo siempre replico, no es gracias a Neida, yo soy un filtro utilizado por Dios, y es gracias a ti que has tenido la disposición de querer tener una vida nueva y diferente. Me encanta. Gracias a ti por darme el honor de iniciar este proyecto, de conocer tu historia, de darla a conocer a las demás personas. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, van a quedar súper admirados con todo tu proceso para llegar al día en el que estás hoy. Y espero y te auguro muchísimo éxito en esa temporada que estás iniciando con Mujer Imparable. Y todas las mujeres que están viéndonos allá, espero que también les vaya muy bien, que se conviertan en mujeres imparables, y confío en que lo puedan hacer de la manera de Neida, que es una persona que siento yo que es muy coherente, y eso es súper importante cuando estamos buscando capacitaciones o mentores de alguien que nos pueda ayudar a lograr un impacto importante en la vida. Felicitaciones, muchos éxitos y bueno, bienvenidos a Mujer Imparable. Muchísimas gracias, John. Sé que aquí en adelante viene el inicio de muchísimas cosas grandes para ti que me estás viendo a través de esta pantalla. Lo único que puedo decirte es que creas en ti, en ese potencial que por gracia Dios te ha dado, y si aún no lo has descubierto, aquí estoy para poder ayudarte, para poderte colocar, como quien dice, mi conocimiento al servicio, siempre con la mejor disposición de querer sacar lo mejor que está dentro de ti. No pierdas la fe, sigue confiando en esa grandeza interna que tienes dentro de ti, y vamos adelante, porque de aquí en adelante, valga la redundancia, lo que vamos a ver son mujeres imparables gracias a este nuevo proyecto. Adiós. Felicidades. Ay, John, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, me encantó. Esto fue un momento que quedó inmortalizado en la historia, John. Gracias. Gracias por regalarte este momento. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, suscríbete y comparte este espacio con otra mujer imparable. Recuerda, cada paso cuenta y tú mereces caminarlo siendo tú.